Buenas tardes, buenas noches. Hoy, 5 de marzo de 2023, continuamos el estudio de la obra de HPB resumida por Preston y no me acuerdo el apellido de la otra persona. Y en la página interna 374, perdón, 274, que el total del libro es la 314. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Como quedamos en un punto y seguido, nosotros vamos de todas maneras a coger lo que veníamos tratando, que es lo del tercer ojo, o célebre ojo psíquico del final de la tercera raza raíz. Ya la humanidad había descendido lo suficiente como para perder su contacto directo entre la mónada, el alma espiritual y esta constitución física ya demasiado densa. Y por tanto, tenía todavía un resto de comunicación entre la personalidad humana que se iba a despertar ya completa a la luz de su alma espiritual a través del descenso de los pitris solares que fueron Hermano, los que... ¿Alguien quería algo? en la 322, hermano, nos quedamos más adelante. Sí, querido Gaspar. En la 322, no las naciones. Gracias. Donde dice las naciones, Gaspar. No, yo enseguida lo pongo. Es que casi siempre me apuro tanto que después, perdón. ¿Cuál es? La página, al final de la página donde dice las naciones. Yo sabía que habíamos quedado en Sí. eso, pero claro, me quedé. Bueno, ya entonces sí estábamos en otra. Las naciones. Sí, El final de la página. Sí, también, porque era un punto y seguido. En el mismo final. Gracias por la ayuda, hermano, y la aclaración, que siempre tengan la espontaneidad de decirlo, que me alegra para no estar repitiendo algo que ya vimos. Bien, entonces, nosotros tenemos, ella está haciendo referencia a toda una serie de restos de ese continente inmenso que fue la Lemuria y algunos de los puntos donde hay las pruebas de alguna de estas expresiones de civilización, porque ellos llegaron a tener una verdadera civilización y que son de estatuas enormes, etcétera, porque el tamaño y la estatura de la humanidad en esa época, en esa final de la tercera raza raíz, era totalmente inmensa. El promedio era de 20 metros, aunque ya en la decadencia no, pero bueno, en el apogeo de la raza. Y después la cuarta raza tuvo 18 pies o 20 pies, más o menos, porque eso claro que fluctúa entre los más altos y los menos altos. Durante la cuarta raza atlante, y ahora otra tercera parte se ha reducido. ¿Por qué? Porque los organismos en un principio son inmensos, como son inmensos los animales, los vegetales, etcétera, porque todo responde a un equilibrio de acuerdo a las experiencias que cada reino está adquiriendo en esa etapa. Recuerden eso, es inteligente, está dentro del plan de evolución. Entonces, bueno, estos australianos son de los restos que quedan
de estos descendientes, que fue el último que habíamos leído, y se extinguieron por largas generaciones de bestialidad. Es decir, cuando la decadencia de un Kali Yuga, porque toda raza, recuerden que tiene 4 yugas, y el Kali Yuga, que es el cuarto, le llega a todas al final. Mientras no se haga totalmente, como esperamos que ya sea el Kali Yuga de las razas sexta y séptima, pues se ve un aumento de la negatividad relativa, de la materialidad relativa, de la conciencia que se está expresando. No todo el mundo cae en eso, por eso ya tenemos, aún en esta quinta subraza, de esta quinta raza raíz, ya nosotros tenemos una serie de indicaciones de que gran parte de la humanidad ya responde a lo superior, aunque en proporción de lo que todavía está en una etapa evolutiva demasiado atrasada, porque se individualizaron mucho más tarde, porque recibieron menos despertamiento de mente. Todo eso, como es natural, complicó sobremanera nuestra etapa debido a la tercera parte de Pitris que tenían que despertar la mente, que se negaron en esa tercera raza a descender a cuerpos que para ellos eran demasiado toscos y demasiada poca respuesta por obedecer a los últimos que se habían individualizado. Entonces, bueno, continuamos entonces pasando a la página siguiente. Las naciones arias pueden trazar su descendencia a través de los atlantes. Es decir, ninguna raza está separada de la otra. En primera, porque no hay separación nunca. En segunda, porque seguimos siendo una unidad. Y en tercera, porque es una superposición de eras y de etapas y aún de yugas, que donde está la decadencia final de una raza anterior, se sientan primero los cimientos, quizás hasta en lo invisible, pero ya después se manifiesta en lo visible la raza siguiente. En este caso del ejemplo en la quinta. Pero la descendencia de la quinta viene de la cuarta, aunque una gran parte de la cuarta se degeneró y la parte más espiritual que no se degeneró en los atlantes son los que van entonces a constituir el núcleo de nuestra quinta raza raíz actual. Y ellos a su vez eran núcleo de las, vamos a decir, de las expresiones raciales más espirituales de los lemures, porque si no, no pueden sentar los cimientos de una nueva etapa. Siempre vamos a decir, la fraternidad de adeptos que ya se formó en la tercera raza lemur, escoge a aquellas almas más intrépidas y que quieran sacrificarse a hacer eso para que sienten los cimientos de la raza siguiente. Igual pasará con nosotros. Por eso tanto esfuerzo de la fraternidad de que en medio de este Kali Yuga haya suficientes candidatos, suficientes aspirantes, suficientes servidores de la humanidad en la presente decadencia y que puedan tener la decisión de servir y no, como dijéramos, egoístamente continuar evolucionando, sino ya dedicarse a la evolución de todos los seres y todas las criaturas. Y por eso es que existen estas vías de enseñanza de la filosofía esotérica, de el énfasis del servicio, porque si se coge esa enseñanza para nada más egoísmo, pues no se puede hacer el cimiento de una nueva etapa. Y entonces eso es lo que en
pequeño tratadito que sigue a las reglas de Luz en el Sendero, que tiene 21 reglas en la primera parte, 21 reglas en la segunda. Se llama El Grito Lejano, que allende las encarnaciones, dice desde el inicio, ese epítome de invitación, lanza la fraternidad. ¿Quién está de nuestro lado? Estar del lado de la espiritualidad es estar del lado del sacrificio, de la personalidad, del estudio y del servicio. El estudio de lo esotérico, de lo verdaderamente espiritual. Pero tiene que estar la otra columna, el servicio, para que entonces puedan manifestarse estos hijos de la sabiduría que no tienen que reencarnar, pero que en la fundación de una raza son los que lanzan las modificaciones que llevan a lo que distingue cada raza en lo físico. Que todos los seres humanos lleguen a expresar ese sexto sentido. Por eso habíamos hablado en la sesión anterior y quizás en algo de la, bueno, anterior a esta y la anterior inmediata, de la intuición de ese quinto, digo, de ese tercer ojo, perdón, de este tercer canal de contacto con lo superior, porque eso lo tiene que actualizar ya como un sentido físico la nueva humanidad. Y los hijos de la sabiduría encarnan directamente en esta descendencia atlante para formar la quinta. Así, los hijos de la raza actual que no se dejen arrastrar a lo material, puedan espiritualmente a través del servicio y de este plan de evolución ser los que sienten los cimientos del desarrollo físico. Eso es el primer paso, siempre es el físico, de la nueva raza, la sexta raza. Y ya esa va a ser que va a tener activa otra vez lo que llegó a ser el tercer ojo de los lemures, y que, aunque primero estaba en el exterior, pero del occipital, eso en Antropogénesis en detalle está muy bien explicado, se expresaron ya nada más que físicamente, es decir, perdieron ese contacto. Estamos tratando de recuperar, pero lo tenemos que recuperar nosotros por nosotros mismos. La presente raza aquí, con la mente, que es la que tiene que espiritualizarse para activar, ya no en el nivel psíquico, sino en el nivel búdico, y puedan hacer la nueva raza. Y como les dije, eso no hay que esperar a que termine las quintas. Estamos en las postrimerías de la quinta subraza. Todavía queda sexta subraza, séptima subraza. Pero ya el impulso se tiene que empezar a dar y cogerá forma y una serie de pasos que quizás se vean en el mundo físico. Eso no sabemos los detalles. En la sexta subraza sobre todo. Es decir, que sexta subraza y séptima subraza van a irse sobreponiendo, pero lo más espiritual de nuestra humanidad no puede ser todo el mundo. Para ser pionero hay que estar en la avanzada. Y esa es la llamada constante de ese grito lejano, que no nos dejemos ni degradar, que no nos dejemos vencer por lo inferior, y que estemos resueltos, ya que hemos recibido esta enseñanza, a hacer de esos pioneros para que ayudemos a los hijos de la sabiduría, o aún que durante el término que decursen
estas dos subrazas, la quinta, digo la sexta y la séptima, seamos capaces de ser uno de esos hijos de la sabiduría que van a guiar la nueva raza. Con el advenimiento de las dinastías divinas, que esa es la tradición, sobre todo, que queda viva en la cultura de la India, de los rishis divinos o dinastías divinas, que por eso quedó o quedaron palabras que vemos después hasta cierto punto o en todo sentido, porque no podemos decir hasta cierto punto, profanadas físicamente, de que los que pertenecen a las dinastías físicas de ahora, de Europa, etcétera, los reyes, las reinas, etcétera, son cuando reinan, cuando pueden ejercer esa función, es por la gracia de Dios, que no es nada más que una personificación, porque Dios como principio es la realidad divina y no una mera expresión con forma humana. Ahí es donde está el error, y adjudicarlo a personas que obviamente fíjense, estamos dentro del Kali Yuga, en un periodo que no responde a ese impulso inicial de lo que fue nuestra quinta raza. Mientras en algunas regiones de la Tierra, bueno, con el advenimiento de las dinastías divinas principiaron las primeras civilizaciones de esta quinta. Y igualmente fue una dinastía divina o dinastías divinas en plural, la que comenzaron la cuarta raza, pero con los más espirituales de los lemurios. A su vez, los más espirituales de los atlantes dieron el paso y propiciaron nuestra actual raza, que es lo que entonces les comentaba, que en la India se llaman los rishis divinos. Rishi es un instructor. Y eran divinos porque tenían la estatura de un adepto total. Porque si no, no se puede dar ese impulso para una nueva expresión de un nuevo sentido. Que en la quinta raza fue la manas como mente funcionando a través del cerebro, primero como es natural, y después a través de los centros del cuerpo causal, cuando ya la expresión, la encarnación de la mónada logra expresar su propia alma espiritual en el nivel manásico. Como es natural, esto se tiene que repetir, pero aplicado a un principio más. Ya no será un solo principio del cuerpo causal, el manásico superior, o la mente abstracta, sino que va a tener que ser esa expresión de Buddhi, y por tanto es una dualidad, lo que tiene que funcionar para que ese sexto sentido físico, que tendrá como sede lo que es ahora la glándula pineal, está indudablemente atrofiada, no lo negamos, pero que tiene que volverse a activar de una manera desconocida para nosotros. Si llegará a tener alguna posición en la superficie del cuerpo, no es lo importante. Recuerden que también eso, y es como lo que pasaba con el tercer ojo, que antes de desaparecer totalmente, y por tanto, antes de desaparecer el psiquismo de la cuarta raza, que desaparece de una manera automática como al principio era. Es decir, que todos nacían con el psiquismo funcionando a través de lo que es hoy la glándula pineal. Ya la glándula pineal no tenía que estar dentro del encéfalo porque no ha sido nunca un ojo de visión física. Y será de la visión espiritual, pero no necesitará, por tanto, de una expresión densa necesariamente. ¿Cómo es? No creo que HPV haya insinuado algo de eso, si se me fue,
y ustedes lo encuentran, infórmenmelo, porque yo tengo mucho deseo de tener estas informaciones si es que existen. No la he podido yo detectar. Así que mientras que en algunas regiones de la Tierra una parte de la humanidad prefería llevar una vida nómada y patriarcal, y en otras el hombre salvaje apenas iba aprendiendo a hacer fuego y a protegerse contra los elementos, se dan cuenta porque al destruirse el continente Atlante, gran parte de su humanidad que se degradó no puede estar en la avanzada. Pero si no, como dijéramos, si no fueron de los que practicaron conscientemente en su conciencia psíquica, o psíquico-física, pero conciencia al fin y al cabo, la magia negra, pues fueron parte de la selección de la humanidad, que unos más altos, pero otros nada más que con un retorno a una vida, como si dijéramos, no civilizada, constituyen todas estas cosas que nosotros vemos en muchos de los fósiles que hay de una humanidad que empezó otra etapa, pero no la empezó en lo más alto porque no habían mantenido lo más alto de su civilización y de su espiritualidad. Por eso fíjense esta dualidad que ya ponemos. Y mientras en algunas regiones de la Tierra una parte de la humanidad prefería llevar una vida nómada y patriarcal, y en otras de esa misma Tierra, empezando esta raza actual, el hombre salvaje apenas iba aprendiendo a hacer fuego y a protegerse contra los elementos, porque no habían tenido la altura para mantener su traspaso desde una civilización atlante a la civilización primera de estos rishis divinos de la India, etc. Sus hermanos más favorecidos que él por su karma, porque no hay no hay favoritismo ajeno, sino que fueron los que engendraron un karma apropiado para ser los pioneros de la civilización de nuestra actual raza raíz, que ya lleva más de 1 millón y pico de años de desenvolvimiento, y fueron los que entonces tenían el karma de trabajar en niveles superiores de esos cimientos de nuestra actual raza raíz, ayudados por la inteligencia divina que les animaba, porque de todas maneras ya tenían despertada la mente, y ayudados por la inteligencia divina que les animaba, construyeron ciudades y cultivaron las artes y las ciencias. Y que eso, sobre todo, restos ciclopios quedan, porque todavía no habían llegado a nuestra estatura actual, en las civilizaciones antiguas de la India, de Egipto, y otros que se ven que fueron constructores que no tenían la pequeñez que tenemos nosotros ahora, de un promedio de 6 pies. Recuerden que todo eso no son cambios bruscos, excepto lo de los continentes. Y aún el del continente, cuando ustedes cogen la cronología dada por la doctrina secreta, está que hace más de 1 millón de años se hundió el grueso del continente atlántico. Quedaron 2 grandes subcontinentes, porque eso no son islas como nosotros la llamamos ahora, que fueron Rutia y Dacia. Y de ahí, 850.000 años antes de Cristo, otra serie de inundaciones. Ahí fueron predominantemente por diluvio, porque era la cuarta. Los pares dan el hundimiento preferentemente por agua, aunque siempre hay también movimientos volcánicos. La tercera fue por fuego,
como nosotros también, quinta será por fuego. Y entonces, recuerden que el primer continente sí no se hunde. Y del segundo hay poca, porque no habían llegado a la solidez de nosotros. Y no había civilizaciones porque no se había despertado la mente. Eso se despierta ya en la tercera. Y entonces, bueno, gradualmente la especie humana disminuyó en estatura. ¿Ven? Gradualmente. De la lemur, promedio 20 metros, a la Atlante, promedio 18 pies, y nuestra actual 6 pies. Más, menos, más. Recuerden que eso son aproximaciones y predominio. Y entonces, la mayoría de la humanidad había caído en el pecado, porque la cuarta raza sí es mucho más densa, porque es la más baja, la que llega al grado máximo de materialidad. Y aunque a partir de la quinta subraza, y quizás finales de la cuarta, ya empieza el ciclo de reascenso, ese reascenso, fíjense lo lento que es, que todavía tenemos la inmensa mayoría de personas, de seres humanos, que no responden a la parte más superior que ha desarrollado nuestra humanidad. Una mente positiva, una mente al menos concreta, con grandes desarrollos científicos, etcétera, pero rodeado a veces de personas que no pueden llegar ni a asimilar la civilización actual en un sentido básico al menos. Así que, aún antes del advenimiento real de la cuarta raza o Atlante, la mayoría de la humanidad había caído en el pecado y la iniquidad, excepto solamente la jerarquía de los elegidos, que igual dan el impulso a la cuarta primero, la cuarta se hunde todavía más, como les estaba diciendo, y tiene que llegar la quinta para que entonces se complete el que la mente pueda ser más importante en muchos seres humanos que el deseo. En la cuarta eran más excepciones todavía los que podían hacer predominar su mente, porque aunque ya estaba despierta, no predominaba sobre los deseos que fueron, vamos a decir, todopoderosos en la cuarta raza Atlante. De ahí el que la usaran para el mal, por falta de evolución, pero indudablemente la usaron mal. Y entonces, la jerarquía de los elegidos son los partidarios y discípulos. Por eso pone elegidos nada más, de los hijos de la voluntad y del yoga, que son la jerarquía de adeptos. O que es la jerarquía de adeptos, porque ahí está el misterio igual de la vida una. Es una, todos los seres que están en una jerarquía tienen conciencia de esa unidad, pero cada uno aporta una cualidad única que nadie repite, aunque parezca imposible a la mente actual humana. Y entonces llamados más tarde los hijos de la niebla del fuego. Esa es la terminología que también está en la antigua literatura de la India. Pero bueno, esto se repite tanto en la tercera para la cuarta, que es lo que ella está todavía que enfatizando, como ahora en la cuarta para la quinta. Lo único que es más denso. Luego vinieron los atlantes, los gigantes, cuya hermosura y fuerzas físicas alcanzaron su apogeo con arreglo a la ley evolutiva o evolucionaria hacia el periodo medio de la cuarta subraza. Como ya yo les decía.
Es decir, que estos son periodos que se superponen y que cada subraza lo único que lo tiene de acuerdo al número clave de su raza. La cuarta subraza fue la que predominó en la cuarta raza atlante. Pero la tercera subraza de la tercera raza raíz fue la que hizo el cambio y predominó para sentar las bases de la cuarta raza y después la cuarta subraza, etc. Nosotros estamos sembrando eso mismo en la quinta subraza de la quinta raza raíz, porque nosotros ya somos la quinta. Pero son condiciones parecidas. Tienen que ver con el Kali Yuga y toda una serie de circunstancias que hacen difícil la espiritualidad o aún la expresión de la mente, como pasó en la Atlántida, pero que se tiene que sobreponer a aquello que esa subraza primero y después la raza raíz después, más tarde, tienen que llegar a dominar y a establecer como lo que va a ser una nueva etapa, la etapa de la evolución de la segundo aspecto de la tríada. El primero es el más denso, es Manas, y el primero que se manifiesta en el arco de reascenso, como es natural. Pero después tiene que ser esa misma influencia, ese mismo proceso para y paso hacia el arco de reascenso. Está en el final de la cuarta subraza y es la quinta, la primera, que da los primeros impulsos y que tienen que mantenerse esos impulsos para poder pasar a la sexta y poder generar un órgano físico búdico que exprese a Buda. Pero, según dice el comentario, recuerden que ya siempre lo ponen esta letra y siempre lo ponen entre comillas. Los últimos supervivientes del hermoso hijo de la Isla Blanca, aclara entre paréntesis ella, la primitiva Svetadvipa. Svetadvipa, que parece ser traducción de Isla Blanca. Es donde se dice que sigue la sede de esa dirección jerárquica de nuestro planeta y que uno la sitúa en un mar interno que existía en lo que es hoy el desierto de Gobi, sería el mar de Gobi, y que esa isla es donde está Chambala. Ustedes saben que en eso hay solamente que misterios que no podemos entonces nosotros ahora, físicamente sobre todo, dilucidar con nuestra información cerebral y nuestra ignorancia actual de lo que es la verdadera espiritualidad. Y entonces, bueno, volviendo al comentario y quitando el paréntesis. Los últimos supervivientes del hermoso hijo de la Isla Blanca habían perecido edades antes. Sus elegidos de la Lemuria se habían refugiado en la isla sagrada. Vuelve a ponernos lo que les digo. Actualmente la Shambhala fabulosa, entre comillas, no es fabulosa, pero posiblemente no sea, como dijéramos, por razones de la poca evolución de gran parte de la humanidad todavía en lo espiritual, de
por falta de espiritualidad, hay que decir que Chambala fabuloso en el desierto de Gobi, ahora desierto. En esa época era un mar. Y continúa ahora el comentario, lo vuelve a la letra misma. Así que, y vamos a quitar los dos paréntesis, los últimos supervivientes del hermoso hijo de la Isla Blanca habían perecido edades antes. Sus elegidos se habían refugiado en la isla sagrada, al paso que algunas de sus razas malditas, los que se degradaron a la magia negra, los que se materializaron durante el pase de la Lemuria a la Atlántida, porque esto todo es como una repetición, pero en grados cada vez más espirituales, cada vez más incomprensibles. Al paso que algunas de sus razas malditas, separándose del tronco principal, vivían entonces en la selva, en plural, y bajo tierra. Es lo que se simboliza con los hombres de las cavernas, que vimos en un párrafo arriba. Así que, volviendo a quitar el paréntesis, vivían entonces en la selva y bajo tierra cuando la raza amarilla dorada, que es como se conoce al Atlante, la cuarta, se convirtió a su vez en negra por el pecado. Igual que Lemuria tuvo una parte decadente, quizás mayor que la proporción de la humanidad por lo reciente del despertamiento mental y lo poco que muchas de estas mónadas o nada recibieron durante la tercera, pues eso se repitió entonces en la cuarta. Al final, en el Kali Yuga de la cuarta. Y entonces, cuando la raza amarilla dorada se convirtió a su vez en negra por el pecado, lo ponen entre comillas. Es decir, cuando no lograron continuar impulsando el ciclo racial hacia nuestra actual raza. Esa parte es la que pierde aún la luz poca cuando vemos proporciones de población que la cuarta raza pudo conservar en su momento más denso. Pero siempre los que estuvieron en los cimientos de la quinta raza raíz tuvieron que ser estos servidores de los hijos de la sabiduría, estos seguidores en un sentido o que habían logrado despertar su parte interna para hacer esta función. Y entonces nos dice, después del punto y seguido, de polo a polo, es decir, lo mismo desde el sur hasta el norte, o del norte hacia el sur. La Tierra había cambiado su faz por tercera vez. Se hunde el continente atlántico. Se hunde también lo más denso de los que se degradaron y se convirtieron en esta negra faz o negra dirección por el pecado. Eso no tiene que ser físico. Recuerden que hay en eso también muchas cosas que no podemos asegurarnos, porque lo que convierte esos seres es el pecado, en ese símbolo de negras o de negra por el pecado. Hoy, lamentablemente, los colores de piel son lo que las personas creen que deben de distinguir para saber si una persona es positiva o negativa, etc. Y eso ha llevado a tanto sufrimiento innecesario por ignorancia, porque se cogen, igual que dijimos, de que los reyes de Europa eran gobernantes o reyes
por la gracia de Dios, así también estos símbolos no los podemos tomar nosotros nada más que en su sentido externo. Son y responden a verdades de una parte de la humanidad que no logra pasar en la avanzada hacia la quinta y que quedan rezagados, por tanto, sin civilización, sin muchas de las cosas, por periodos inmensos de tiempo. Para nosotros eso es inmenso. Para la ley de evolución eso es un abrir y cerrar de ojos. Los semidioses de la tierra habían cedido el sitio a los semidemonios de la cuarta raza. Es decir, ellos se retiran porque ellos no le pueden seguir dando en el Kali Yuga de esa raza como es natural. Pues al caer mayor parte de la humanidad en niveles más densos que los de la tercera, esos de la tercera, aunque todavía podemos considerarlo como semidioses, pero ya los que se hicieron negros por el pecado, pues no eran semidioses, sino semidemonios. Y claro, predominaron sobre los de la tercera. De ahí está para mí este pedazo del comentario, este fragmento, esta oración del comentario, porque indudablemente la proporción de seres que se encenegan en lo más bajo durante la cuarta raza es proporcionalmente mayor que aún lo que decrecieron durante la tercera. Recuerden que todavía en la tercera estaban, y la mitad de la cuarta completa, estaban dentro del arco de descenso. Por eso es que predomina todavía un negativo. Y aparte porque no se había llegado ni al promedio de evolución de nuestra encarnación planetaria. Estamos en cuarta ronda, estábamos en cuarta raza, etcétera, etcétera. El 4 es la mitad de 7. Y por eso es que llega a ser más proporcional lo negativo de esta cuarta raza que lo que fue la tercera. ¿Se dan cuenta? Por eso esto es simbólico en gran medida, pero parece que es muy real en cuanto a proporciones humanas. De los que no pudieron sobrepasar la etapa más densa. Bueno, cualquier cosa es siempre. Por favor, me cierra el micrófono, por favor. Los primeros de entre las avanzadas de la cuarta raza no eran atlantes. Los primeros en la avanzada, porque la avanzada está en el cambio y en general el cuarto sentido. Los primeros de entre las avanzadas de la cuarta raza no eran atlantes, ni tampoco eran todavía los asuras humanos y rakshasas en que después se convirtieron. Es decir, no se habían encenegado en el pecado que después se encenegó esa raza. En aquellos tiempos, grandes porciones del futuro continente de la Atlántida formaban todavía parte de los suelos del océano. Es decir, los continentes tampoco cambian de la Lemuria a lo que fue la Atlántida en su apogeo de un solo cataclismo o de un solo levantamiento de tierra, sino que son varios de cataclismos destructivos que fueron por fuego en la tercera y después son los que van por el predominio de agua, de diluvios, etcétera, levantándose o después transformándose y también destruyéndose. Fíjense que esto es como una carrera de relevo. La Lemuria, como hemos llamado al continente de la tercera raza, que era lo que forma hoy sobre todo el Océano Pacífico, era entonces una tierra gigantesca. Y hay una llamada que nos dice
ni el nombre de Lemuria, ni aún el de Atlántida, que son los como lo se conoce, y sobre todo Atlántida a través de Platón, son los verdaderos nombres arcaicos, es decir, antiguos, de los perdidos continentes, pero los hemos adoptado en gracia de la claridad. Eso no es importante. Al fin y al cabo nosotros somos investigadores de la parte intelectual de todo este proceso. Cuando alcancemos la evolución interna, ya entonces comprenderemos y sabremos los verdaderos nombres. Atlántida fue el nombre que se dio a aquella parte del continente sumergido de la cuarta raza, es decir, lo que ya se había hundido en el apogeo de la cuarta subraza o ya al final, que fue la más densa, que estaban más allá de las columnas de Hércules, entre comillas, siguiendo la terminología de los griegos. Recuerden que lo que llamamos hoy Gibraltar y ya la salida al océano o el regreso desde el océano Atlántico, que antes era el regreso del continente, pues es lo que se tomó de punto de apoyo para este conocimiento que Platón le dio al mundo, pero ya en plena quinta raza, como es natural, y que se mantuvieron sobre las aguas después del cataclismo general. Siempre hay uno más violento y hay sucesivos más breves o menos destructivos o menos de ascensión, porque esa es lo que es el Atlántida, le dio paso a nuestro continente actual. Y entonces ya es un continente que va a hundirse por fuego, pero que surgió desde las aguas en este proceso en que se fue convirtiendo sede del continente Atlante, como la Lemuria lo había sido del continente que estaba donde está el Pacífico. El último resto de ellas, la Atlántida de Platón, él le dio el nombre de Atlántida, pero se le ha dejado, o Poseidonis, que lo pone entre comillas porque explica ahí entre paréntesis, el cual es otro sustituto, o más bien, fíjense, una traducción del nombre verdadero. Por eso es que él, que era un iniciado, mantuvo esa dualidad, Atlántida o Poseidonis. Y después de paréntesis nos dice, fue el último resto hace unos 11.000 años. Se dice que comparándolo con nosotros contamos la era cristiana, fue en el 9564 a.C. Fíjense lo que duró. Los ciclos no solo duran, sino se superponen. Y son dificilísimos mientras no somos iniciados, no somos adeptos de poderlos calcular y en cuanto a nombres igual, son nombres sustitutos. ¿Cómo se llamaban entre ellos, etcétera? Eso es otro de los misterios. Fíjense que siempre los continentes empiezan mucho más gigantes. Ya cuando nos vamos acercando, aparte, eran mucho más gigantes por la necesidad del tamaño de los cuerpos, tanto humanos como de los animales, los vegetales, etcétera. Pero ya indudablemente caído a unas dimensiones apropiadas a nuestra estatura promedio. Cubría todo el área
esta Atlántida, esta antigua Poseidonis, cubría todo el área desde el pie de los Himalayas, que la separaban del mar interior, que hacía rodar sus olas sobre lo que ahora es el Tíbet, lo que ahora es el Tíbet, era mar, Mongolia y el gran desierto de Chamo, o sea, Gobi, que también fue un lago interno de Asia. Y saltando ahora la palabra Gobi, lo que ahora es el Tíbet, Mongolia y el gran desierto de Chamo, desde Chittagong al oeste hasta Hardwar y al este hasta Assam. Desde este punto se extendía al sur a través de lo que conocemos como la India meridional. Ahora, es decir, donde está Adyar, donde está la Sociedad Teosófica, que pertenece a India meridional. Ceilán y Sumatra. Fíjense todo lo que abarcaba. Parece que en forma de continente continuo, parece. No está muy bien aclarado. Y abarcando entonces en su camino, según avanzamos hacia el sur, a Madagascar, a su derecha, y la Australia y Tasmania a su izquierda. Avanzaba hasta algunos grados del círculo antártico. Recuerden que los polos también cambian en una serie de cosas de detalle que ella nos da aquí. Y desde Australia, que en aquellos tiempos era una región interna del continente padre, se extendía muy adentro en el Océano Pacífico, más allá de Rapa Nui o Teapi, o sea, la isla de Pascua. Cuando ustedes cogen un mapa, esto es, como es natural, casi inconcebible para nosotros ahora. Y saltando ahora, que ahora se encuentra en Rapa Nui, no, perdón, más allá de Rapa Nui, que ahora se encuentra en la latitud 26 grados sur y en la longitud 110 grados oeste. Pero eso es los cálculos que ella nos da de cómo lo medimos ahora de acuerdo a nuestras reparto de tierras y de aguas actual. Lo que decimos parece estar corroborado por la ciencia, aunque solo sea parcialmente, cuando se habla de orientaciones continentales y se muestra que a las masas infraárticas, es decir, que desde el océano o el continente ártico, coincidiendo generalmente con el meridiano, se mencionan varios continentes, aunque como consecuencia. Es decir, era totalmente distinto de lo que estamos viendo hoy en nuestro mapa terrestre. No creo que sea de mucho interés para nosotros, a no ser que nosotros de verdad logremos avanzar hacia esa fraternidad de adeptos y salgamos del nivel humano. Pero lo que sí es que son datos que los maestros parece que quisieron que se dieran, porque aún lo de Platón ella lo ratifica en algunas cosas, etcétera, porque en cualquier momento eso puede ser básico para aceptar la filosofía esotérica, porque la ciencia seguirá corroborando, como es natural, lo que es cierto, pero todavía tiene que seguir adelantando, porque muchas cosas las ve nada más con sus prejuicios materialistas.
Así que lo que decimos parece estar corroborado por la ciencia, aunque solo sea parcialmente. Cuando se habla de orientaciones continentales y se muestra las masas infraárticas, que están por debajo del océano Ártico y del continente Ártico, porque ahí hay continente y océano, coincidiendo generalmente con el meridiano, se mencionan varios continentes, aunque como consecuencia. Es decir, que había otras tierras, aparte de lo que nos señala ella en estas cosas, tomando sobre todo, recuerden, a Platón de lo que él llamó Atlántida Poseidonis. Entre ellos, entre estas posibilidades de masas de continentes, entre ellos se habla del continente mascareño, lo pone entre comillas, que incluía Madagascar, ¿ven? ¿Se da cuenta? Extendiéndose al norte y al sur. Y otro antiguo continente, y lo señala la palabra antiguo en itálica, y otro antiguo continente que se extendía desde Spitsbergen al estrecho de Dover, mientras que la mayor parte del resto de Europa era fondo de los mares. Ahí cierra la comilla de lo que ella cita de algunos de estos, de algunas de estas enseñanzas de la filosofía esotérica que ella recibió. Y continúa HPB. Esto corrobora la enseñanza oculta que dice que lo que ahora son regiones polares fueron antes de la primera de las 7 cunas de la humanidad. Recuerden, ¿cuál es la primera de las 7 cunas? El continente primero. Esta referencia a las 7 cunas es una de las por favor, me cierran los micrófonos. Por favor, me cierran los micrófonos. Esto corrobora la enseñanza oculta que dice que lo que ahora son regiones polares fueron antes la primera de las 7 cunas de la humanidad. Es decir, en la primera etapa. Por favor, me cierran los micrófonos. Claudia Granados. Por favor, me cierra el micrófono. Esto corrobora la enseñanza oculta que dice que lo que ahora son regiones polares fueron antes la primera de las 7 cunas de la humanidad. Recuerden cuando fuimos a la primera raza. Hay 7 grupos y los 7 grupos son repartidos en 7 partes o en 7 regiones. A eso es a lo que se refiere esta cita. Y la tumba de la masa de la especie humana de aquella región durante la tercera raza. La tumba de la masa. Es decir, de los que se degeneraron por o no haber desarrollado la mente o usarla mal entre la tercera y la cuarta. Cuando el continente gigantesco de la Lemuria principió a dividirse en continentes más pequeños. Ese es el primer paso. Recuerden, por el tamaño enorme de la tercera raza raíz, la Lemuria es el continente más grande de los físicos que nosotros podemos tener referencia en esta enseñanza de los maestros a HPB. Bueno, y de las estancias decían, porque esto se coge todo, o ella lo tomó todo, de las estancias decían
tanto las de cosmogénesis como antropogénesis. Y entonces se empieza a dividir en continentes más pequeños. Esto fue debido, según la explicación del comentario, a una disminución de velocidad en la rotación de la Tierra. Ahora también ha habido variaciones de la velocidad. Vamos a ver si continúan y de qué quizás estén en relación con este final de nuestro continente también. Porque la historia se repite, la ley siempre la misma, y estos cambios de los polos y eso se hacen en momentos críticos de la evolución de una etapa. Y continúa ella después de 2 puntos. Y citando el comentario, ¿eh? Ya vamos a tenerlo que dejar aquí. Porque ya son las... falta 1 minuto. Bien. A ver si no pierdo después también el hilo. Lo hacen ustedes también, que acuérdense que yo soy muy fallo. Hago mucho fallo en esto. La 285. $3.25. Y inicio. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. A cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Si alguien tiene pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Ni ningún comentario? Sí, no, sí, yo podría hacer una pregunta. dime. Sí, a mí me llama mucho la atención que se asocie las razas, bueno, como obscuras con el mal. Y luego, bueno, eso me llama la atención. No quiero pensar que sea el color, o sea, No, las razas no, no lo negras. es. Sí, pero me llama mucho la atención esa parte y ya no pude escuchar bien porque como que, no sé, está fallando ahorita mi internet y los datos. Entonces, ya no entendí bien cómo o por qué hacía alusión ahí cuando dijo o sea, que sí lo entendí que era porque habían hecho uso, bueno, de la mente, ¿no? Para conseguir Mal uso de la mente. mal uso, exactamente. Un Pero mal sí, uso de la mente es que la persona hierra, ajá, tanto que la persona no tiene iluminación mental dentro. Está nada más que enfocada en lo físico, que no puede dar ni sabiduría, ni discernimiento superior. Son arrastradas por el deseo, cuando ya nosotros estamos en una quinta raza, que hay que darle preponderancia para que estemos en el arco de reascenso a lo espiritual, a la búsqueda de la mente superior y a la búsqueda de lo que es cómo adelantar la ley de evolución. Son símbolos indudablemente de que la noche representa oscuridad y incapacidad para podernos orientar bien, a no ser que tengamos las estrellas, algún conocimiento, ¿se da cuenta? Pero son símbolos. Las razas, desde el punto de vista de la teosofía, tienen que ver con la cantidad de sentidos que expresa el cuerpo físico. La raza es lo primero en el sentido de la ganancia de un sentido, es lo primero
que uniforma la expresión física de toda la humanidad. La cuarta raza tuvo 4 sentidos. Le faltaba el sentido, ahora no me acuerdo si es gusto o olfato, gusto creo que. Sí, gusto. Y así, la primera raza nada más que tuvo un sentido, el del tacto. La segunda 2, eso está en el libro de Antropogénesis y en la estancia segunda creo que es, o tercera. De todas maneras, yo lo puedo buscar si no les aparece. Pero búsquele, hay un cuadro sinóptico donde le dice a usted que cada raza que va sucediendo a la anterior, lo que gana es, físicamente hablando, un sentido. Ya no hay seres humanos con 4 sentidos sobre la Tierra. Todos los seres humanos, una persona puede perder un sentido, que es otra cosa. Pero todos los seres humanos tenemos 5 sentidos. Cuando empieza a surgir la sexta raza es porque esa raza va a desarrollar, ante todo, el sexto sentido de Buddhi, que va a tener un órgano físico de expresión. Que se sabe es este ojo atrofiado, que estuvo ya como visión psíquica, reducido a visión psíquica, en la tercera raza Lemur, y que se perdió totalmente durante toda la raza Atlante y ahora. Y nosotros somos los que, cuando un ser humano se destaca como avanzada de la quinta raza, es porque empieza a ascender conscientemente a su expresión búdica, aunque todavía no lo tenga como órgano. Pero cuando ya se logra expresar como un órgano físico, ese cuerpo ya no es de quinta raza, pasa a ser un cuerpo de la sexta raza. Lo que marca la diferencia entre las razas, vuelvo a insistir, es los sentidos, el sentido que se gana al inicio del impulso de esa raza. Y nosotros estamos ya en el Kali Yuga de la actual quinta raza. ¿Ahora le queda más claro, Claudia? Hermano Gaspar, ¿puede Sí, decir algo? sí. Hermano Sí, bueno, sí me quedó más claro, porque sí, de momento sí y no pude evitar recordar cuando me leyeron un pasaje de la Biblia, no me acuerdo cómo estuvo, donde también hace alusión a algo así, donde creo que es Noé, no recuerdo bien, castiga que lo vieron sus hijas desnudas, no recuerdo bien, igual. Sí, pero Igual eso hace otra vez. recuerda que en toda la literatura religioso-filosófica o religioso-dogmática, que es como va decayendo, ¿no? Las escrituras. Sí. Son símbolos de una cosa que siempre es de la constitución humana. En cuanto a raza, las razas no son colores de piel, ni son civilizaciones exclusivamente, son la expresión de una etapa que en el caso de la quinta, con 5 sentidos ya totalmente desarrollado o en desarrollo el que no haya llegado a perfeccionarse, pero ya con 5 sentidos. Esa sí es vamos a decir, la verdadera condición. Sí, no, sí, ya voy entendiendo más lo de la simbología. No, sí, ya me quedó más claro esa parte. Gracias. Sí, gracias. Cualquier cosa. Hermano Gaspar, ¿puedo decir algo? De más o menos. Un momentico, hay 3 hermanos que pidieron. Perdón. Yo te lo doy. No veo, no, es que no veo. No, yo sé, mijita, yo sé tu limitación. Pero bueno, hay 2 antes que tú, después está Emilce, pero sí está en tercero y habían 2 en el momento que tú pediste. Adelante, Dani, que es el segundo. Adelante. Gracias, hermano Gaspar, gracias. Mire, hermano, antes de la clase de usted, tuve una clase con Martín Liederman. Sí. Y casualmente estaban hablando de los sentidos desarrollados y lo que vamos a desarrollar. En sí, la doctrina secreta dice que vamos a desarrollar 7 sentidos. Sí, 1 por cada raza, correcto. Y que el próximo sentido a desarrollar es la operación de la mente o el mental, la operación mental. No, la mente la tenemos desarrollada
hasta un punto. Lo único que la mente no va a alcanzar el máximo de desarrollo hasta que no se expresen la sexta raza raíz, que son dos cosas diferentes. Pero el sexto sentido es el sexto sentido de la glándula pineal que nos conectará con Buddhi. Los sentidos van uno más adelante que el desarrollo promedio de esa humanidad. Esa es otra cosa que es dificilísimo de poderlo, pero no. Nosotros tenemos 5 sentidos, nosotros hemos desarrollado ya la mente, y las personas más adelantadas, su mente concreta ya va por encima de sus deseos. Ahora, no se completa ese proceso hasta que no alcancemos el poder expresar la intuición a través de la mente superior. Y ese es el verdadero enlace. El problema es que uno va quedando hasta cierto punto y no se desarrolla plenamente hasta el paso siguiente. No sé si me doy a explicar porque No, yo lo sigo. Yo siempre creí así. Me llamó la atención cuando estaban hablando eso anteriormente. Y dice que el séptimo sentido será el objeto del entendimiento. Eso no me quedó claro tampoco, porque no sabía mucho de todo sentido y quería indagar más en eso. Y hasta donde yo entiendo, pero claro, él es una persona mucho más intelectual que yo. Puede ser que él haya tenido información y se base en algo de eso cuando hizo ese comentario. Pero hasta donde yo he entendido, el sexto sentido es el enlace de la mente superior hacia Buddha, aunque no va a desarrollarse total. Igual que nosotros, la inmensa mayoría de nosotros, porque Manas es un solo principio. Vamos a empezar a aclarar esto. Manas es un solo principio. Y Manas inferior se ha desarrollado hasta un punto enorme, porque si no, no tuviéramos la civilización tecnológica que tenemos. Pero todo eso es Manas concreto. Empieza a elevarse hacia el Manas abstracto, porque Buddhi empieza a iluminar la mente. Y entonces Buddhi es en sí el que se activa, pero para completar la mente. En la sexta, esto es hasta donde yo lo entiendo ahora. Puede ser que yo esté equivocado. Síganlo investigando o síganle preguntando a él, porque yo no voy tampoco a interceder en eso. Lo que yo entendí fue que la mente se había desarrollado, a la mente inferior había llegado a una capacidad casi igual que la mente superior, cuando entendí la palabra mente, que se dijo como el sexto sentido. ¿Ve? No. Mente nunca va a ser sexto sentido. Okay. No, sexto sentido es Buddhi. Y el órgano físico que ella pone en antropogénesis, aquí está más resumido y por eso quizás también haya esa confusión, pero es la glándula pineal que se activará. ¿Para qué? Para posibilitar ese salto, vamos a decir, hacia el sexto principio, que es Buddhi. Y la séptima raza, aunque no completa, porque estamos en cuarta ronda, en la quinta ronda se va a activar entonces el máximo de la mente. En la sexta ronda se va a activar el máximo de Buddhi. Y en la séptima, el máximo de Atman. Ahora puede empezar a reflejarse ciertas cosas de la tríada y quizás está alguna alusión a eso y yo no les puedo decir dónde él lo encontró. Pero él tiene mucha más preparación filosófica y eso, y confío en que él no tiene, vamos a decir, por qué estar del todo errado. No es que yo esté hablando de eso.
Pero lo que yo les digo de lo que está escrito en la doctrina secreta, que yo haya entendido, porque no quiero tampoco poner como que no puede ser lo que él dijo. Hay que ver como él lo dijo, hay que tener una mayor profundización, pero la mente que de verdad predomina hoy en día sigue siendo la mente concreta. La abstracta nada más que está en una minoría humana. Los grandes matemáticos, los grandes místicos, pero por la línea, vamos a decir, científica, de desarrollo de mente, no por la línea devocional. Budi puede entonces iluminar y tener un predominio también de discernimiento superior espiritual, pero Budi es propiamente el sexto principio. Nada más que la sexta raza lo va a desarrollar en el máximo de esta actual cuarta ronda. Yo estaba exactamente con usted lo que usted me explica. Yo siempre estaba en esa línea de pensamiento como usted me explica claramente. Hay que preguntarle a él, pregúntale a él. Porque yo me no... llamó mucho la atención e inclusive le dije que tenía que indagar un poco más en eso porque como que estaba un poco confuso y comencé mi indagación preguntándole por usted. Muchas gracias, Gaspar, por su asistencia. No, óyeme, coincidiste con la pregunta porque hoy está ahí bien claro. Pero bueno, ve directo, porque también el problema es que el resumen del compendio no tiene, como dijéramos, toda la información, la tuvieron que condensar para poder. Pero si tú vas, y yo les vuelvo a insistir, a las 2 o 3 primeras estancias de antropogénesis, ustedes tienen allí un cuadro sinóptico donde les va diciendo la primera raza, un solo sentido, el del tacto y así. Yo no me lo sé de memoria, eso es otra cosa, mi memoria es muy mala. Sí sé que llegamos a 5 y eso lo sabe todo el mundo y están de acuerdo todos los científicos, ¿no? Entonces, 5 son los 5 sentidos y el quinto principio es la mente. Ahora, no alcanza todo su esplendor hasta que no llega la siguiente etapa de la quinta ronda, de la sexta raza, etcétera, porque ahí esto también, eso se va entretejiendo y superponiendo. Por eso yo no me atrevo a decir, no, él es el que está equivocado. No, vamos a investigarlo, pero hasta donde yo entiendo, hasta ahora, hasta este momento, mañana lo cambio con mucho gusto porque reconozco que él es una persona, bueno, un ingeniero, una persona y yo no, yo no más que he estudiado teosofía. Y yo no entiendo a Platón en la República, se lo he dicho a ustedes, lo compré hace muchos años y la regalé porque no, me era inútil el libro. Él lo domina de una manera maravillosa. Pero bueno, hasta ahora yo nada más que tengo esta noción. Quinto principio es la mente. Gracias por su asistencia. En principio, lo que puede elevarse hacia la mente abstracta, y esa elevación es la que la va a iluminar, pero por Budi. Pero ese Budi no se desarrolla como sentido físico hasta la sexta raza. Estoy insistiendo en lo que yo hasta ahora entiendo. Y en la séptima raza es Atman. Pero tampoco se va a desarrollar completo hasta la séptima ronda y hasta la séptima subraza de la séptima ronda. Adelante, María. ¿Yo? Adelante, sí, mijita. Ay. Después es que es Ángela. Muy bien, gracias. Bueno, yo viendo esto, a lo mejor ya se dijo mucho, pero sí me interesaría saber, bueno, ver que cómo todo está tan armado que si nosotros pudiésemos, incluso ahorita ya hay gente que tiene cierto avance, no somos iguales, como que no estamos tan homogéneos, sino que en esas evoluciones, tal vez por la misma ley de los ciclos, Sí. va evolucionando diferente. Y entonces ahorita es como las semillas. Yo me fijo que cuando yo siembro semillas,
Unas empiezan a brotar, unas no, unas poquito, unas se secan. Entonces yo pienso que la ley de los ciclos tiene que ver mucho con este proceso, porque ahorita mismo ya hay gente con cierto avance, por decirlo en la parte de la telepatía, ¿no? Hay Sí. gente que ya tiene esa parte desarrollada. Y si fuéramos, estamos tan perfectos hechos, que si fuéramos iguales, seríamos autómatas, seríamos como robots, pero no, porque sí tenemos voluntad, capacidad de ver y una mente que se va dando también en un desarrollo también de ciclos. Igual que en el niño, ¿no? Que se repite. Claro, mija, sí, es por eso. Todo está así, Aunque de entonces, todas maneras seguimos siendo la misma unidad. claro, Ahorita seguimos. jamás se fragmenta. Por eso hay quien puede, Sí, de acuerdo a su aprovechamiento de una encarnación o de varias encarnaciones, así puede es. adelantarse en una línea Sí, o en algunos aspectos de su evolución interna que casi todos no han, pero como razas, sí. eso es lo que yo les planteo y es lo que Mm. entiendo hasta ahora. Sí, Cada como, raza desarrolla un sentido físico y cada raza, por tanto, usa ese sentido cada vez más profundamente, más alto en el total, porque, claro, hay una evolución de toda la especie humana. sí, sí, como la cuestión, bueno, ya nada más pondría yo ahí un puntito, a lo mejor estoy Sí, mal, no, sí. pero yo digo que es esa parte cíclica que va a estar siempre desde el átomo hasta la figura más grande o hasta el ser más pequeñito, ¿sí? ¿Cómo nos volvemos a repetir? ¿Cómo va a estar cuando ese 7, que bueno, ya con el tiempo que llevo, en esa repetición, cómo se Correcto. viene dando y cómo nos va estructurando cuestiones que antes eran impensables y que se van madurando. Gracias, No, porque por nada. mucha de esa comprensión la he logrado también en esta Qué bueno. hermosa clase. Sigue, Gracias. sigue adelante. Por eso, Gracias, nunca hermano. se puede cerrar la puerta. No, De que siempre. alguna de estas cosas yo la sé o no la sabe otro o se la sabe otro más que yo. Ninguna de Sí. esas comparaciones es importante. Lo que es Y como, importante es que sigamos investigando todos. y como tenemos opción, seríamos Claro. marionetas nada más y no lo somos, entonces hay procesos. La evolución nunca va a ser marioneta. Pero somos procesos, sí. Gracias, hermano Nada, Gaspar. adelante, Ángela. Y después Emilce. Barrera. Hermano, me gustaría mejor que dejar Emilce, porque tal vez lo que yo voy a decir. No, mira, no tengas Bueno, complejo. en por fin. Dios. Yo estuve en la clase de Martín Ajá. y yo creo que Dani, con todo respeto y con todo lo respeto con los hermanos que me están escuchando, yo creo que hay una confusión. Allí se habló del sexto sentido, pero en el sexto sentido, en el iniciado, que ya logra avanzar. Perdón que no he terminado. Entonces, lo que pasa fue que Dani le preguntó a Martín, sí, sobre que en la sexta raza y en la séptima, ¿cuáles serían los sentidos que se iban a desarrollar? Entonces él le dijo, eso es algo que yo no sé ni se puede saber porque nos estamos adelantando, pero tú sigue investigando, tienes mucho que investigar. Y es de verdad porque la sexta raza ni siquiera ha salido, ni la séptima tampoco. Entonces yo creo que la confusión de Dani fue esa. Allí se habló del sexto sentido, pero en el iniciado. Perdóneme que me metí en eso, que no debía de meterme. Estás aclarando lo que tú quieres. Pero o lo que tú eso fue lo que yo entendí y lo que yo leí en el escrito. Pero a Dani yo le digo que puede volver a verla. Él grabó eso La y puede grabación, volverse a claro, ver. si él graba también, pues adelante. Ok, No, gracias y mira, disculpe. sigan Y que me investigando disculpe todo. todos. Ok, les pido disculpas a todos los hermanos y a Dani. Ahora, lo que sí, busquen el cuadro
¿cómo se llama? Sinóptico, Sí, hay un cuadro de los sinóptico. sentidos y la raza al inicio de Antropogénesis. Y sí dice que es buddhi, intuición, y que es la glándula pineal la que se va a activar. Si yo lo interpreté mal, no sé. Pero allí sí está. Ahora del séptimo sí no se habla nada. Uno columbra que sea Atman, pero ¿cómo se va a expresar en el cuerpo físico? No lo sabemos. No lo sabemos. A eso Exacto, ella exacto. no entró a ninguna explicación de eso. Usted La está en lo cierto. explicación de que la raza sexta va a activar la glándula pineal como sede física del sexto sentido, y está, y tiene que ver con Buda, como sexto principio, Claro. que cada uno de los 7 se expresa a través de un principio. Claro, porque cada raza fue desarrollando un sentido. Y como Correcto. usted bien lo dice, y lo Por dice eso. la misma doctrina secreta. Entonces, hasta ahí está explicado hasta la sexta, Exacto. hasta donde yo lo entiendo. Adelante, Milce Barrera. Sí, el comentario que quería hacer es que según como lo que hablamos de las razas, lo que hablaste de las razas, uno podría entenderlo como si fueran modelos, o sea, cada raza un modelo de un traje de buzo, que en definitiva nosotros vamos a ir usando todos, porque tenemos que ir evolucionando en todas las razas. Por supuesto. Entonces, claro, esto para que no, como para no pensar que porque determinado individuo está encarnado en determinada raza, sea inferior o superior. Eso no es lo que determina el grado evolutivo. No. Claro, eso es lo que... Sí. Y en el físico, lo único que se puede distinguir es el número, la cantidad de sentidos que ya tiene actualizado ese cuerpo. Y como todos los cuerpos actuales tienen 5 sentidos, no podemos decir que hay una raza, porque por ejemplo, étnica o culturalmente, o hasta de una civilización, proceda, porque ella lo explica así también en la doctrina, y muchas personas cogen y ya toman eso como definitivo. Por ejemplo, y las investigaciones de Besant y Leadbeater, que por eso ha habido muchas incomprensiones. Indudablemente que la cultura china es parte de una cultura atlante que no se hundió, sino que fue traspasándose. Y mucho de lo original de lo más antiguo, tanto de China como de Japón, son restos de la 4ª raza, como ahora ya puso los restos de la Lemuria que no se habían degradado, que pasaron a la 4ª. No hay un corte entre las razas, no hay una separación como una pared que las divida. Y aparte no empieza una cuando la otra terminó. Se superponen. Obviamente, la China más antigua no es comparable con ninguna de las civilizaciones conocidas como de 5ª raza verdadera, como es Egipto, como es Grecia, Roma, etc. Y son subrazas de la misma raza, 5ª. Pero ellos venían desde la 4ª. Ahora, al inicio de la incorporación de ellos, porque fue la parte de Atlántida que no se degradó, ellos tuvieron, ¿cómo se dice? Instructores de la 5ª. En el caso de China, en Lao Tse y Confucio. Y no me acuerdo qué otro más, creo que Blavatsky habla de eso. Y por eso los textos como el de Tao Te Ching son completamente intelectuales, son completamente propios de la 5ª raza. Y obviamente los chinos no se han incorporado a la civilización. Japón no se incorporó a la civilización de nuestra raza. No tienen ellos también científicos, etcétera. Pues eso
marca de que hay un entretejido. No podemos decir, no, ellos son de cuarta raza, porque la civilización haya predominado con eso. Aparte, busca todas las etnias que hay en China. Yo creo que hay de todas las etnias, parecidas, ¿no? Es decir, o comparables con todas las etnias del mundo. Pero todos tienen 5 sentidos. Luego, físicamente son quinta raza. Ahora, internamente, no tienen todos la misma intelectualidad. Las masas todavía no pertenecen a la intelectualidad mayor de nuestra misma civilización actual. Aunque hayan nacido en Europa, en Europa hay personas que son tan poco intelectuales como cualquier otro país, porque la humanidad tiene muchos lazos kármicos y las encarnaciones, aparte en Kali Yuga, todas las, vamos a decir como se le dice en la India, todas las castas se fusionan. Hay de todo. En un principio hay una civilización que predomina, como fue la antigua Aryavarta, como le dice HPV a la India original. Pero de esos 1 millón de años la ciencia no lo acepta todavía, pero algún día lo aceptará. ¿Algo más, Emilce? No, muchísimas gracias, Gaspar. No, por nada. Y sigan investigando. Hoy, Gaspar, Dime. hoy, también aquí podríamos ver que es como esto se va a repetir en todo, en los animales, minerales, que pasamos por todos estos procesos. Me viene a la mente ahorita los marsupiales, que vienen siendo, bueno, yo sé que nada más los marsupiales tienen esa característica de que no terminan todavía de formarse cuando tienen que subir al saco, que son los canguros, ¿cierto? Y ellos como que no llegan a tener todavía, bueno, el huevo, vamos a decir, todo eso, pero a mí me viene ahorita esa idea de pensar en los marsupiales que tienen un desarrollo muy diferente pues a otros, porque en realidad me llama mucho la atención lo de los marsupiales, ¿sí? Porque como van trepando, se suben en el saco y cuando ya la cangura se puede volver estando con otro, o sea, trayendo al siguiente, ¿no? No sé si has visto ese fenómeno. Claro, todo eso son evolución. de los reinos y algunos quedan con ciertas características mucho más antiguas. Evoluciones. Quizás no son ni útiles para la mayoría de esos mismos animales, quizás, pero desde el momento en que no se extinguieron, es porque hay una, como si dijéramos, una razón para que sigan con esas formas y con esas características. Pues sí, porque son, bueno, me llama la atención, ¿no? Ahorita dije eso. Ahora, como dijo Dani, fíjense, y ahora estaba viendo yo también en el chat, los sentidos físicos no son los sentidos psíquicos. Los sentidos psíquicos fueron los que desarrollaron sobre todo los atlantes, que los llevó a un psiquismo que los llevó, porque el psiquismo inferior es una mente que ya empezaba a funcionar, pero en que predominan los deseos. Lo llevaron a la magia negra, a hacer daño con la mente, etc. Indudablemente que eso no fue bueno en el caso de los atlantes, por eso, vamos a decir, el hundimiento fue precipitado, porque sí se sabe que se precipitó por el exceso de materialidad. Pero lo que de verdad desarrolla la parte interna, nada más que la desarrollan los de avanzada. Es decir, lo que más bien yo no le llamaría psíquico, sino espiritual. Son los seres que se ponen al servicio de la humanidad y por tanto de la jerarquía de adictos. Y obviamente, si ellos se dedican a desarrollar esa espiritualidad por servicio a la jerarquía,
obviamente tienen que tener una percepción que puede ser hasta búdica, pero que no ha llegado a ser la física. La física la desarrolla la sexta raza raíz. Hasta donde lo entiendo ahora, es lo único que quiero insistirle. Ay, gracias. ¿Algo más? Bien, hermanos. Gracias. Recuerden que ahora espérese para ver. Ya, menos. En 55 minutos. Muy bien. Tenemos la orden de sanación de la orden de servicio de México, perdonen la redundancia de que dije 2 veces, ¿verdad? En que vamos también a dedicar a tanto dolor, tanta enfermedad, tanto desespero, aún a tanta guerra que todavía agobia a la humanidad. Quería decirles que hubo hasta por si acaso les llega y no lo han rectificado, que a mí me llegó a Idarmi, pero bueno, me lo pasó a mí, una primera versión de que la casa natal de HPV, que en tanto es Svetlana, que está al frente de la Sociedad Teosófica en Ucrania, como las hermanas, que no me acuerdo ahora el nombre de ella también, que está al frente, o que está al frente, porque no, esto se empezó hace años, hombro con hombro, todos esos teósofos estaban en Dnipro, que es como se le llama ahora a la ciudad, en Dnepropetrovsk, una cosa de esa, pero bueno, Dnipro, la casa natal de HPV. Y hubo una confusión de que había sido destruida. Se pusieron en contacto con la hermana Svetlana, sobre todo Ananya de aquí de Crotona, y por suerte hasta ahora está en pie. Toda la labor que hace, lo que no pueden abrir, porque no hay calefacción, claro, todas las limitaciones que le está imponiendo la guerra. Pero bueno, que ellos siguen y lo que piden, y por eso se los digo, es una petición. Sí, pedir por que todos los teólogos sigamos enviando pensamientos de fortaleza, de amor, de gratitud por tanta obra ya hecha y porque esa mansión antigua de los bueno, el nombre, el apellido de su abuela no me acuerdo, que fueron los que estuvieron al frente de esa parte de Rusia, porque eso también fue parte del Imperio Ruso, pues que tanto los teósofos de un lado como de otro, como los de todo el mundo, podamos enviar pensamientos de protección a esta casa natal de nuestra fundadora. Con gusto. Aquí dejamos la grabación y